buenas tardes, muy buenas noches, ya 7 de la noche. Soy Omar Mariluz y esto es Quien Tiene la Razón. Y efectivamente, como ya anunciábamos, mañana va a ser un día crucial sobre toda esta crisis política que ha vivido el país, porque el Tribunal Constitucional tiene su pleno y se va a pronunciar sobre algunos puntos. Va a haber otros temas, pero no todavía sobre los temas de fondo. Entre ellos, se admite o no la solicitud de Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea, el primo del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, que fue designado magistrado del Tribunal Constitucional por el disuelto Congreso. Y hay todo un debate si efectivamente es válida o no es válida su designación. Y el tema es crucial, porque puede inclinar, digamos, el equilibrio de fuerzas dentro del Tribunal Constitucional, donde evidentemente se ven temas sensibles. Y va a ser el propio Pleno, con sus 7 votos, el que decida si Gonzalo Ortiz de Ceballos va a ser admitido o no, o si se acepta su designación como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Y no hay que olvidar algo, que es un tema también de debate y que ha sido rechazado por algunos magistrados del TC, que en la carta que Pedro Olaechea envía al presidente del TC, Ernesto Blume, le pide casi directamente que su primo reemplace al magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Una práctica que no es usual, porque tengo entendido que decidir quién es reemplazado dentro del Pleno del Tribunal Constitucional lo decide el propio Pleno del TC, pero no va a ser lo único que va a haber. Ese es un tema importante, crucial y que se va a definir mañana. También va a ver si admite, ojo, y acá lo importante, si admite o no el pedido, la acción de competencia, la acción competencial y la medida cautelar que ha presentado ya el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, sobre la disolución del Congreso de la República. Si admite a trámite esta acción competencial, bueno, hay plazos, hay tiempos y los magistrados tendrán que decidir si la acción del presidente Vizcarra se ajustó o no se ajustó a la Constitución. Y esto lo vamos a ver. Pero ¿qué se ha revelado hace algunos minutos, según ya nos han confirmado fuentes de RPP Noticias, que el magistrado, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ha enviado a los jueces del TC, a los otros magistrados, un proyecto de admisibilidad de la demanda contra la disolución del Congreso? Es decir, un borrador, entiendo, que va a todos los magistrados, donde él, entiendo, se mostraría a favor de que se admita esta demanda. No se pronuncia, ojo, sobre el tema de fondo, si fue constitucional o no la disolución del Congreso, pero pide en el Pleno del Congreso, en base a este proyecto, que se admita esta demanda de Pedro Olaechea. Para debatir estos temas cruciales para el país, porque van a determinar lo que pase con la clase política en los próximos meses, estamos con Javier de Belaúnde Cárdenas, abogado constitucionalista, y Javier Bedoya de Negri, también abogado constitucionalista, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche, señores. Y en principio me gustaría ir a lo más fresco, porque lo que nos dicen las fuentes del Tribunal Constitucional con las que hemos conversado es que esta práctica no es usual. Y hay un cierto fastidio a lo que se ha conocido hace pocas horas sobre este proyecto de admisibilidad de demanda que ha enviado el presidente del Tribunal Constitucional. No sé si es usual, si es una práctica común, que si se tiene que enviar un proyecto para admitir o no una causa. Por favor, Javier. Bueno, yo no veo nada extraño en esto, ¿no? Finalmente la agenda de la reunión del día de mañana está puesta y como toda reunión los magistrados tienen que ir preparados. El hecho que el presidente tenga un borrador de decisión que quiera que sus colegas discutan me parece un hecho menor, intrascendente, absolutamente normal. Quizás los otros magistrados tienen otros proyectos, quizás tienen opiniones contrarias. Es normal que se presenten diferentes elementos a esta discusión que el TC va a tener mañana. Esto no sienta una posición, en todo caso, simplemente es la posición del presidente del Tribunal Constitucional a que se admita esta demanda presentada por Pedro Olaechea. Sin embargo, no va a la posición o al tema de fondo. Sí, exacto, ¿no? Esta es la discusión, digamos, de toda la agenda que tenemos y de todos los puntos que hay que resolver en este caso tan complejo. El tema de la admisión a trámite del caso es el primer punto en la agenda, ¿no? Claro, pero ha habido todo otro debate respecto a si se debía admitir o no admitir la demanda presentada por Pedro Olaechea, en la medida de que, claro, en el fondo del asunto, yo creo que lo que quieren saber todos los peruanos es que este tema se resuelva y se defina en una instancia como el Tribunal Constitucional. Lo ha pedido la OEA, lo ha pedido diferentes organismos.
Sin embargo, estaba toda la discusión de que si la comisión permanente era competente o no era competente para presentar una demanda de este tipo. Entiendo que con el proyecto que envía Ernesto Blume, más o menos sienta posición y él cree que la comisión permanente es competente. Correcto. A ver, buenas noches, Omar. Javier. Buenas noches, Javier. Efectivamente, esta no es que ya se haya fijado un ponente para definir el tema de fondo, sino Ajá. simplemente un magistrado del tribunal mañana, en el plenario de mañana, está adelantando un borrador que además tengo entendido que es encriptado y pasado a los miembros del Tribunal Constitucional y que se ha filtrado el contenido, probablemente por uno de ellos, donde ya lleva una posición a la discusión de mañana, o sea, como adelantando de alguna manera y ganando tiempo. Mañana también perfectamente otro magistrado puede llevar otra posición en contra y se discutirán las dos posiciones y finalmente se votará y quien tenga mayoría o tenga los votos suficientes tendrá, digamos, la posición, o se admite o no se admite la demanda. Ya luego de eso se va a tener que designar a un magistrado ponente que será el encargado finalmente de justamente de sustentar su posición y los magistrados podrán presentar sus votos concordantes o discordantes. Si se admite la demanda, luego de eso también se tendrá que debatir si se admite o no la medida cautelar, porque tengo entendido que junto con la demanda se ha presentado una medida cautelar. Entonces, es un tema que finalmente no es tampoco inusual, porque de lo contrario mañana se van a mirar las caras y van a decir, bueno, nos llegó la demanda competencial, ok, ya llegó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No, bueno, la próxima semana nos reunimos y la discutimos. No. Y acá uno va haciendo su tarea por adelantado. Ahora, ¿se puede admitir la demanda competencial y no admitir la demanda cautelar? Que lo que entiendo busca es que el Congreso vuelva a las funciones como era antes de la disolución. Sí, y eso va por cuerdas separadas. Finalmente, el Pleno decidirá si es que, primero si se admite la demanda, si no se admite la demanda, evidentemente la cautelar ya no procede, pero si se admite la demanda, pasarán a someter a votación si se admite la medida cautelar. Y ahí, digamos, es otro tema, es otra votación y evidentemente la cautelar tiene la intención de suspender los efectos de la disolución del Congreso. Pero ya hay antecedentes y criterios anteriormente esgrimidos por el Tribunal Constitucional donde señalan que en procesos electorales no se suspende, digamos, el cronograma independientemente que se vaya a ver el tema de fondo más adelante. Es decir, para entenderlo más claramente, pese a que el Tribunal Constitucional, porque esto va a tardar, mañana se va a ver si se admite o no, esto entiendo puede tardar varios meses, por ahí escuchaba que en el mejor de los casos esto se estaría viendo a mediados de enero y las elecciones para el nuevo Parlamento son el 26 de enero. ¿Es realista pensar que un fallo negativo del Tribunal Constitucional a lo actuado por el presidente Vizcarra pueda suspender, retrotraer, cancelar las elecciones del 26 de enero, Javier? Bueno, es una agenda muy ambiciosa la que ha puesto el presidente del TC. Yo no creo que logren cubrir todos los puntos. Como bien se ha dicho, son cosas además distintas. Discutir si se admite a trámite es distinto a discutir si se da una medida cautelar, que es un tema mucho más complejo. Y obviamente, para llegar a discutir el fondo, primero va a tener que contestar el Poder Ejecutivo, va a haber que tener que haber una audiencia con los abogados del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Yo creo que este proceso, para seguir su debido procedimiento, va a tomar mucho tiempo. Yo no veo posible que podamos tener una decisión del Tribunal Constitucional sobre el fondo, si es que acepta el caso antes de que ocurran las elecciones. Y me parece además, sobre lo que mencionó Javier, creo que es muy importante tener en cuenta que la materia electoral es una materia muy sensible. Sí, claro. Y el Tribunal Constitucional ya ha reconocido esto en el pasado. Originalmente el tribunal era más intrépido, el tribunal sí se metía en materia electoral y eso trajo muchos problemas. ¿Por qué? ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es simplemente un organismo constitucionalmente autónomo que tiene unas funciones especiales, de acuerdo a nuestra Constitución. Su especialidad es la materia constitucional, es el supremo intérprete de la Constitución.
pero tenemos a un organismo constitucionalmente autónomo especializado en materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene el mismo rango constitucional que el Tribunal Constitucional. Un paréntesis ahí. El Jurado Nacional de Elecciones pudo agarrar, digamos, el decreto de urgencia del presidente Vizcarra que disolvía el Congreso y convocaba elecciones y decir, no señor, esto no se hace así, ¿tenía las competencias o estaba obligado a la convocatoria de elecciones para el 26 de enero? Con el decreto de urgencia, bueno, finalmente lo que ha hecho el Ejecutivo es tirarle la pelota a los organismos electorales, tanto al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, para que ellos definan si es que se aplicaban las reglas de juego modificadas en las reformas constitucionales de agosto, o si se aplicaban las reglas de juego, digamos, que operaron para la elección del 2016, o si el jurado consideraba que debía de modificar algunas cosas. Y finalmente el jurado ha tenido la prudencia de mantener los mismos criterios que ha mantenido durante todo este tiempo, que inclusive están mencionados en la ley de partidos políticos, que las leyes electorales, digamos, tienen que pasar un año para que entren en vigencia a pesar de que ya son publicadas y promulgadas. Claro, pero lo que iba es que el Jurado Nacional de Elecciones, al tomar, digamos, el decreto de urgencia del presidente convocando elecciones, de alguna manera valida la decisión del presidente de la República. Sí, sin duda, están en esa línea, sin duda. Ahora, pero no me quedaba clara la posición de ambos sobre lo que se va a definir mañana, si debe ser admitida o no justamente la demanda que ha presentado Pedro Lechea. Más allá de los requisitos que te pide hoy en día la Constitución, de que efectivamente tiene que venir a acompañar la demanda con un acuerdo del Pleno, el tribunal mañana tiene que decidir si exceptúa de ese requisito a la presentación de la demanda, dado que no existe el Pleno. Y que el presidente de la Comisión Permanente es el presidente del Congreso, o viceversa. Y en materia constitucional y sobre todo en lo que es todo el Código Procesal Constitucional, lo que se privilegia es el fondo sobre la forma. O sea, lo que queremos ver es si finalmente es constitucional o no, si esto procede o no procede, más allá de que si no viene acompañado con un acuerdo del Pleno o simplemente lo firmó el presidente de la Comisión Permanente, que es el presidente del Congreso. Entonces, yo entiendo que por ahí iría la posición de Ernesto Blume, pero no necesariamente es compartida o debería, o de repente, viendo la inclinación política e ideológica del tribunal, de pronto no es compartida por otros miembros. Pero es un tema que mañana se va a discutir. Bueno, porque no olvidemos algo, ¿no? Estamos en medio, y esta discusión se está dando en medio de una crisis política. Y claro, los magistrados del Tribunal Constitucional son sumamente respetables, todos ellos. Sin embargo, no son ajenos a la situación política y al peso que van a tener o las consecuencias que van a tener sus decisiones, ¿no? Y entiendo que es una situación muy difícil, porque claro, hemos escuchado de ambos lados argumentos que pueden sonar válidos, que dicen, no, ¿sabes qué? Pedro Lechea, mucha pena, pero no puede presentar una demanda competencial, pero la lógica, y digamos, a todo el mundo nos gustaría que esto efectivamente se termine de sellar en una instancia como es el Y no habla bien del presidente de la República que esté cuestionando por un tema de forma procedimental, un tema que finalmente nos interesa a todos y que además él ha sido el causante. Es como que agarrándose después de un tema de forma para finalmente que su decisión sea respetada y acatada, lo cual no habla muy bien de él, ¿no? Sí, yo coincido con ese criterio. A mí me parece que los argumentos del lado de la admisión de la demanda son más sólidos que los argumentos del lado de rechazar la demanda. Esta es, sin duda alguna, este es el caso constitucional más importante del país en los últimos 20 años. Y nosotros tenemos al Tribunal Constitucional justamente para que juegue el papel que está llamado a cumplir ahora, que es un papel de árbitro de la Constitución. Acá hay un conflicto evidente entre dos poderes y le correspondería al Tribunal Constitucional tramitar estas pretensiones, esta discusión, ¿no? Bueno, y claramente, más allá de si estemos a favor o no de la disolución del Congreso, ya en términos políticos, en términos de lo que ha representado este Congreso para el país, sí sería importante que el Tribunal Constitucional nos marque un poco ya la ruta de qué es lo que queremos hacia adelante, porque, vamos, después del 2021 puede venir otro presidente que también argumente que el Congreso le es incómodo, no le deja trabajar, y quizá no se quiere ir antes, sino que se quiera quedar. Exacto, o sea, más allá, ese es un tema muy importante, más allá de la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional sobre el fondo, es a quién le da la razón o a quién no le da la razón,
qué efectos le da a la sentencia o qué efectos no le da a la sentencia, lo que tú marcas es muy importante. Este es un artículo de la Constitución que está mal regulado, que tiene vacíos, que nunca se ha usado en la historia del Perú. Entonces sería bueno que el tribunal establezca ciertos criterios, ciertas reglas, ciertos candados, más allá de que incluso pudiera rechazar la demanda, por ejemplo. Ahora, ya yendo al fondo del asunto, ¿no? Y Javier, alguna vez lo hemos conversado hace algunos días, para ti sí, Martín Vizcarra cometió un golpe de Estado al disolver el Congreso. Correcto. Para mí la disolución del Congreso es inconstitucional. Yo te he señalado en varias oportunidades, fue una oportunidad que estuvo acá presente, que para mí, más allá que la cuestión de confianza se expresó mediante un voto, el espíritu por el cual presentan esta cuestión de confianza era para cuestionar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que es un tema que es meramente y exclusivamente potestad del Poder Legislativo. Consecuencia, más allá de que se dio el voto de confianza, o sea, hubo una manifestación expresa al voto de confianza y hubo una aceptación de parte del Congreso al proyecto de ley que estaban presentando para justamente regular las formas, porque evidentemente no está regulado correctamente, pero hoy existe un procedimiento y ese procedimiento se llevó correctamente. Y acá lo que quería el Ejecutivo era de alguna manera meterse en esa elección del Tribunal Constitucional desde mi punto de vista, y por eso es que finalmente presenta la cuestión de confianza que desde mi punto de vista no procedía. Más allá de que si eres una denegación fáctica, como lo han querido llamar, o finalmente no se dio, pero en los hechos sí se dio. O sea, lo cierto es que era una materia que no le correspondía en absoluto inmiscuirse, más allá de que sí pueda presentar el proyecto de ley para alguna manera normal, presentar una cuestión de confianza por una potestad exclusiva del Congreso me pareció que no correspondía finalmente a las funciones. Y de hecho hay fallos del Tribunal Constitucional donde desarrollan el tema de la cuestión de confianza y donde señalan que uno puede presentar la cuestión de confianza por cualquier cosa, pero vinculadas a los quehaceres del Ejecutivo. Pero es curioso porque, a ver, cuando Pedro Laechea llama a la Comisión de Venecia para que se pronuncien sobre este proyecto para adelantar las elecciones que implicaba pues una reforma constitucional, y ya hemos conocido esta semana la opinión de la Comisión de Venecia en una parte que ha sido muy light, muy, digamos, le ha dado el gustito a ambos lados, no ha sido categórica, pero en una parte dice que la Constitución, y ahí Javier me gustaría tu opinión, la Constitución no establece límites o restricciones para que se pueda presentar una cuestión de confianza. Entonces, bajo ese parámetro, ese criterio, yo podría interpretar, ok, entonces se puede presentar una cuestión de confianza sobre un proyecto que no sé ni siquiera si era para una reforma constitucional, porque lo que buscaba era normar cómo se elige a los miembros del Tribunal Constitucional sin quitarle la atribución al Parlamento. No, pero la opinión de la Comisión de Venecia se da como consecuencia del proyecto para modificar elecciones. Así es, modificar la Constitución para adelantar elecciones, no para los... Que era una reforma constitucional, claro, pero en este caso es más ligero incluso. Sí, a mí me parece que ahí estás dando en el clavo. En realidad yo discrepo de la opinión de Javier. A mí esto me parece que no es, pero ni de casualidad, un golpe de Estado. Lo que tenemos se parece mucho más a lo que dice el artículo 134 de la Constitución. Una disolución constitucional del Congreso. No se parece a un golpe de Estado. A mí me parece que se reconoce la iniciativa legislativa del Ejecutivo, o sea que era plenamente posible que el Poder Ejecutivo quisiera cambiar las reglas de elección del proceso, que además recordemos era un proceso sumamente cuestionado. Ya lo había cuestionado la Defensoría del Pueblo, lo había cuestionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era una repartija. Se ponían de acuerdo para los votos, señora. A ver, tú vas sin con él, transparencia, sin discusión, sin participación ciudadana. Entonces, yo creo que la actuación del Ejecutivo está completamente dentro de lo que el artículo 134 de la Constitución dice. Podemos querer cambiar eso a futuro. Quizás no nos guste lo que dice el artículo 134 ahora, podemos discutir si debemos cambiarlo, pero que hay un lo tema hizo... en particular. Yo acá discrepo. Yo puedo darte la razón, que el procedimiento no había sido lo ideal, que no había la transparencia, pero finalmente no hay una norma que te obligue a hacer más allá de lo que el Congreso hizo respecto a este proceso. Y lamentablemente esta
práctica de invitación a determinadas personalidades para que participen es una práctica ya recurrente porque finalmente en la práctica nadie quiere participar, o por ejemplo gente de valía, gente que conoce el tema y derecho constitucional, que es normalmente gente ya mayor, con una trayectoria, quieren participar de estos procesos o estos concursos porque finalmente son manoseados. Y valgan verdades, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, más allá de que en este caso se ha cumplido finalmente con lo que decía el procedimiento, es una decisión política. O sea, la elige el Congreso. Y el Congreso, por definición, es el foro político. En consecuencia, es imposible que el tema no se politice. Pero ¿qué impide, Javier, qué impide el presidente de la República, qué impide al Ejecutivo presentar un proyecto de ley finalmente para tratar de mejorar justamente ese procedimiento? Y me parece pertinente. Inclusive el proyecto en sí me parecía bueno, pero presentar una cuestión de confianza porque no me aprueben el proyecto cuando un procedimiento que ya había avanzado y está encaminado y que simplemente estaba en la etapa de votación. Pero la Constitución no le impide, pues. La Constitución no impide. No le impide al presidente presentar una cuestión de confianza por justamente un proyecto que lo que buscaba era mejorar el procedimiento de elección. Por eso mismo digo, la Constitución en sí no se pone cada detalle. Hay fallos del Tribunal Constitucional donde dicen finalmente que puedes presentar la cuestión de confianza básicamente por lo que tú quieras, pero también lo limita a temas que están relacionados a los temas del mismo Ejecutivo. Y este es un tema que le corresponde al Legislativo, al Congreso de la República. Por eso que me parece un exceso que se haya presentado una cuestión de confianza. Es como... Yo soy, por ejemplo, de la posición que también la cuestión de confianza no procede por temas de reforma constitucional, porque si el presidente de la República no tiene la potestad, según la Constitución, de observar leyes, leyes de carácter constitucional, mucho menos va a poder presentar una cuestión de confianza. Entonces, son interpretaciones, yo lo entiendo, para eso esto está en el Tribunal Constitucional, es mi interpretación, yo la defiendo, yo respeto posiciones jurídicas válidas, yo no respeto finalmente la posición que ha optado el Ejecutivo y cómo lo hizo, porque para mí tiene otro trasfondo el tema, ¿no? O sea, yo respeto posiciones jurídicas que son defendibles, pero no respeto posiciones que para mí son políticas, que simplemente se han escudado en una posición jurídica jalada para cerrar el Congreso. ¿Pero te parece jalado a ti, Javier, digamos, la fórmula que encontró el Ejecutivo para disolver el Congreso? Porque yo hasta el día anterior yo sentía que el presidente no quería cerrar el Congreso. Les dijo, señores, no hagan esto. Y ellos fueron por ese camino. Sí. Mira, hay un contexto, hay un antecedente y hay una situación concreta ese día. El contexto es que en el año 2016 y a la fecha hemos entrado en una situación de crisis, de conflicto permanente entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Ese es un hecho que hasta la Comisión de Venecia ha reconocido en sus fundamentos. Hay un antecedente, que es que este Congreso de la República ya había adquirido el modus operandi de dar falsas confianzas. Es decir, yo te otorgo la confianza en la votación. La leguleyada, el tinterillo. Y a la hora de la hora hago lo que sea, defraudo tu confianza. Ya teníamos ese antecedente. Y tenemos la situación del 30 de septiembre. Dejemos de lado un rato los hechos semipoliciales de que hayan querido impedir el ingreso al Parlamento, que es una vergüenza del presidente del Consejo de Ministros. Vayamos a lo que ocurrió ese día. El Salvador del Solar presenta la cuestión de confianza y define los términos en que está presentada la cuestión de confianza. Si ustedes continúan con este procedimiento poco transparente, se entiende denegada la confianza. ¿Y qué hechos jurídicos importantes suceden después? Está la cuestión previa. Previa planteada por la congresista Wilca. Y ahí me gustaría detenerme porque, claro, eso fue importantísimo. Es decir, la congresista Indira Wilca hace una cuestión previa para decirle, señores, se ha presentado esta cuestión de confianza y detállame qué es lo que dice la Constitución. Cuando se presenta la cuestión de confianza sobre un proyecto, entiendo que su carácter es de urgencia. Es decir, el Parlamento tendría que verlo de manera inmediata. Prioritaria, sí. Hay dos alternativas. Y no se vio. O se discute en la sesión donde se presentó la confianza, o se discute en la sección inmediatamente siguiente. Pero justamente la cuestión previa que planteó Indira Wilca ya inició una discusión. Y acto seguido, ese es el primer hecho que me parece importante, acto seguido, además del rechazo con votación expresa, el Congreso decidió continuar con el procedimiento de nombramiento. No una, sino
quiso nombrar a 2. Es casi la negación de Pedro, 3 veces. ¿No crees que había una... Yo entiendo tu postura, Javier, pero ¿no crees que en el trasfondo del asunto el Congreso se quiso manejar en base a leguleyadas? Mira, yo te he dicho en tu programa que este Congreso ha sido nefasto, que ha sido muy malo, realmente, ha sido una vergüenza. Yo simplemente estoy acá defendiendo la institucionalidad y finalmente lo que yo considero correcto también en base a lo que puedo interpretar de las leyes. Pero un poco volviendo a lo que decía Javier, efectivamente y fue el sustento del proyecto de ley de adelanto de elecciones, que vimos una crisis permanente y por eso querían adelantar las elecciones. Pero lo cierto es que la crisis, y ahí sí yo reconozco, fue originada por el Congreso cuando PPK era presidente. Pero recordemos que Vizcarra asume en marzo del año pasado y hasta julio del año pasado, donde presenta estos proyectos de reforma constitucional, que es donde empieza él a generar la crisis y el enfrentamiento con el Congreso no había hecho absolutamente nada. Más bien, el presidente Vizcarra, de marzo a julio de 2018, el Congreso no le había interpelado ni un ministro, no le había censurado absolutamente nada. Es más, hemos sabido hoy en día que él ya había coordinado, con Keiko. Había una especie de luna de miel, porque claro, ellos pensaban que iban a usar de monigote, de títere a Vizcarra. Y esto se acaba, yo lo recuerdo muy bien, porque estaba de por medio la famosa ley del etiquetado de los productos, los octógonos que impulsaba en ese momento la ministra de Salud Pezá. Y el fujimorismo, según lo que reveló el presidente Vizcarra en su momento, le pedía la cabeza de Pezá porque ellos querían pues que no se apliquen los octógonos. Y ahí es donde rompe con el fujimorismo. Excusas, ¿lo cierto? Y hay que ver la coyuntura de ese momento. Y lo cierto que desde ese marzo hasta julio de 2018, Vizcarra estaba yéndose en picada en las encuestas, porque justamente la gente sentía la falta de gobierno. Y yo creo que finalmente estos proyectos de ley y este enfrentamiento con el Congreso lo genera él para subir su popularidad. Y ya envuelto en su telaraña, finalmente llegamos a esta situación de la disolución del Congreso. Es una mezcla de los dos, ¿sabes? Porque también efectivamente ya la popularidad de Vizcarra está en picada y efectivamente Vizcarra siempre ha subido cuando agarra de piñata al Congreso. A mí me parece que cuando el presidente Vizcarra levantó las banderas de la lucha anticorrupción, el conflicto con el Congreso se acrecentó y hoy estamos viendo consecuencias, ¿no? El día de ayer había un hecho bochornoso en la Fiscalía que solo se puede explicar por el blindaje necio y absolutamente anticonstitucional que le dio Fuerza Popular a el fiscal Chávarri y a los otros fiscales vinculados a los cuellos blancos. Antes de pasar a eso, no quería salirme de lo que va a ver el Tribunal Constitucional el día de mañana, el otro caso importante y que puede cambiar todo el juego a partir del día viernes, es si se admite a Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Es decir, si se acepta que la elección del primo de Pedro Olaechea fue válida o no fue válida. ¿Qué opinan ahí, señores? Hay varios temas que analizar. Efectivamente, el reglamento del Congreso, si uno lo lee, digamos, aisladamente, dice que no se puede presentar reconsideraciones después de aprobar el acta o la dispensa de dicha aprobación. Y lo que está en cuestión acá son 3 cosas. La primera es que hay reconsideraciones, tengo que entendidas 2, básicamente por la votación de la congresista Foronda, que creo que ya está claro que finalmente fue el congresista Dahmer, no sé si intencionalmente o de casualidad apretó el botón de la congresista Foronda. Hay un pedido de reconsideración y un pedido de nulidad, entiendo. Sí, pero los dos vinculados a este tema de la votación. Claro. Que igual si sacas el voto de la congresista Foronda, igual llegaban a los 87 votos. Y creo que ya el tema está esclarecido. Entonces sí, si bien existe... No creo, porque la propia fiscal de la Nación ha pedido los videos, las actas y todo, porque es un camino de investigación, entiendo. Bueno, es un camino de investigación, pero finalmente el hecho está ahí, creo que las filmaciones están, creo que lo hemos visto todo, y es un tema que finalmente la izquierda tampoco lo ha desmentido. Entonces, para mí ese tema quedó claro, igual con su voto finalmente se llegó a la votación. Es cierto que existe un criterio del Congreso de la República en el 2004, cuando Henry Piz era presidente del Congreso, se sometió a reconsideración, se pidieron, y ya habían cerrado el acta, la Comisión de Constitución se pronunció que finalmente procedía a la reconsideración y así fue sometido al Pleno del Congreso, hasta que no se ejecute el acto. Es decir, en este caso procedería a la reconsideración dado que el señor Ortiz de Ceballos no ha jurado el cargo. Consecuencia, sobre la base de eso, sí existe un tema formal por el cual, digamos, hoy en día el señor no podría juramentar.
Pero nuevamente, la Constitución y el derecho constitucional lo que prevalece es el tema de fondo y no las formas. Entonces, más allá de si fue el señor Dammert o no fue el señor Dammert, que aparentemente fue el señor Dammert, como digo, no sé si intencionalmente o de casualidad, ese tema creo que está esclarecido. O sea, no había una intención de boicotear la elección o la primera votación que se dio. Porque ahí, Javier, la excongresista Marilena Foronda, ella dice que no tiene que ver con el toque que se nota en el video que hace Dammert. Ella denuncia que ha habido una manipulación desde los controles en la mesa directiva. La denuncia está ahí. Sí, no, y para complementar lo que dice Javier, en realidad, ese es un aspecto de las impugnaciones. Hay un aspecto sobre nulidad, sobre si tenían los votos, si no tenían los votos. Pero en realidad es parte del derecho parlamentario, el derecho de los congresistas de plantear reconsideraciones. No necesariamente tiene que haber un problema de conteo de votos, no necesariamente tiene que haber una nulidad. Es propio del debate parlamentario. A veces ocurren situaciones y hace que los congresistas cambien de opinión. Entonces, independientemente de si hubo alguien que presionó o no presionó el voto, por qué fue, había un derecho parlamentario a plantear que se reconsidere esa votación. Y que no se aceptó. Y que está pendiente de resolverse. Esa reconsideración no fue resuelta. Mira, Javier, si nos ponemos un poco en el símil de que sí es necesario el acuerdo del Pleno para presentar la demanda competencial y lo que primigenia, digamos, el tema de fondo sobre el tema de forma en el derecho constitucional, igual la reconsideración hoy en día no podría ser sometida porque no hay pleno, o sea, porque no hay Congreso. Más allá de que si quedó estancado o no, no se puede destrabar. Y justamente el Tribunal Constitucional es el que tiene que dilucidar eso y tiene que finalmente decidir, oye, ok, hay una reconsideración. ¿Por qué se ha dado esta reconsideración? A la luz de los hechos ha ocurrido esto. De repente te lo considera que no fue tan claro, que de repente hay temas que investigar. De repente la reconsideración sí prospera, pero yéndonos ya a los hechos, ¿hubiera cambiado la votación? A mí me parece que de todos los temas que tenemos para discutir en este proceso competencial, el tema más claro es que Gonzalo Ortiz de Ceballos no es aún un magistrado del Tribunal Constitucional y su procedimiento de nombramiento está pendiente. Él sigue teniendo la condición de candidato al TC. ¿Por qué? Aquí sí yo discrepo con Javier. El acto de nombramiento sí es un acto absolutamente formal. Es distinto a discutir la admisión o no de un proceso. Para el nombramiento se exige la publicación en el peruano. Que no existe. Que no existe. Y se exige que el procedimiento haya concluido. Este procedimiento no es firme. Aún no se ha perfeccionado el acto. El Congreso lamentablemente ha quedado disuelto. Entonces ya tendrá que ser el próximo Congreso en enero quien decida si el señor Ortiz de Ceballos se incorpora. Yo quiero hacer una apreciación respecto a la publicación. Si seguimos en la misma lógica de sucedió los hechos, la votación se dio y se ocurrió antes que disolvieran el Congreso. Sobre la base de eso, digamos, el último acto, digamos, de ese Congreso fue la votación de ese señor, con lo cual el peruano le debió publicar esa resolución. Más allá de que después debiera ser cuestionada o no cuestionada en el TC, el hecho que no le publiquen y se agarren de esa formalidad me parece sumamente absurdo, porque si nos vamos inclusive a la posición del Ejecutivo, o sea, esa votación se dio cuando el Congreso no estaba disuelto. Entonces, más allá de las responsabilidades que tengan los señores del peruano de no haber publicado esa resolución, es una formalidad que también la tendrá que ver el Tribunal Constitucional en su momento. Y ese es otro punto, ¿no? ¿En qué momento este Congreso, el Congreso disuelto, quedó efectivamente cerrado, disuelto? Porque se entiende que es al día siguiente de la publicación del decreto de urgencia. ¿Cuál es ahí la situación? Bueno, sobre el aspecto anterior, a mí me gustaría simplemente puntualizar que la resolución de nombramiento es abiertamente irregular, pues, ¿no? O sea, no puede haber una resolución de nombramiento. Ese papel que enseñó el señor Olachea no puede ser la resolución de nombramiento porque el procedimiento no ha acabado y porque además tiene cosas extrañas, ¿no? El señor Olachea está eligiendo a qué magistrado se tiene que ir del TC. Eso
Pero eso es totalmente nunca se ha inusual, visto. ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso sí, no es total. Como también es cuestionable que este señor Ortiz de Ceballos se esté paseando por todos los medios de comunicación y yendo a presionar para que finalmente vean su caso. Eso es totalmente cuestionable. Yo no lo conozco este señor, pero no me parece que es lo correcto. Además, no se está comportando a las alturas de las circunstancias del cargo que quiere acceder, un magistrado del Tribunal Constitucional. El señor ha ido, ya entiendo, hasta 3 veces y ha pedido que Eloy Espinosa Saldaña digamos, no participe en el debate que va a haber su caso, porque va a ser el magistrado que justamente Pedro Laechea ha pedido que reemplace su primo. Es un muy mal comienzo en todo caso, ¿no? Para un magistrado del TC estar en este papel. Ahora, todo esto también demostraba, ya del lado político, no del lado legal, demostraba que había una premura de parte de la mayoría parlamentaria para cambiar el equilibrio de fuerzas dentro del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que en 3 oportunidades les ha dicho y les ha jalado la oreja diciéndoles que han aprobado proyectos de ley que han sido claramente inconstitucionales. Sí, es verdad. Como yo dije anteriormente, a ver, ellos tenían la mayoría parlamentaria de sobra. Tenían para escoger a 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Los han podido cambiar a todos, válidamente, legalmente, constitucionalmente. Finalmente es ese sistema de elección de hoy en día. Es como si finalmente, haciendo un símil, los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos fueran propuestos por el presidente de turno y justo cambiaran los 9. Y tuviera la mayoría en el Senado y cambian los 9 y todos son republicanos, en este caso con Donald Trump de presidente. Pero hay finalmente las reglas del juego, o sea, finalmente el poder del Congreso, el poder político es el que elige a estos señores y siempre hay ahí una correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional. Siempre prevalece, digamos, en muchos temas, como también en otros casos, el tema ideológico, el tema político. Por eso que tú ves también a 3 miembros o 4 miembros del Tribunal Constitucional que fueron elegidos durante el gobierno de Humala, propuestos por el señor Humala, elegidos con los votos del señor Humala, que votan, que están abiertamente en contra de todo esto porque tienen una tendencia de izquierda, ¿no? O sea, tienen una tendencia más de izquierda, mientras que tienes a otros más conservadores o un poco más de centro-derecha, como son los otros 3. Pero es las reglas del juego. Ahora, El problema está en la mayoría abrumadora que sacó Fuerza Popular y el poder que se le entregó a Fuerza Popular en ese Congreso, porque con esa fuerza puede hacer todo eso, si quiere te puede cambiar la bandera. Ahora, entonces, ¿creen que a partir de los temas cruciales, fundamentales que se vean el día de mañana en el Tribunal Constitucional, va a haber una carga política en cada uno de los magistrados al tomar estas decisiones por las consecuencias que estas van a traer? Yo creo que hay un contexto político y hay una realidad política de la cual los magistrados no se pueden aislar. Creo además que el tribunal siempre ha sido muy cauto en el sentido de que sus sentencias producen efectos y el tribunal ha tratado siempre de evitar que sus sentencias produzcan un escenario peor en el que estamos antes de la decisión, ¿no? Yo creo que esos son factores que se van a considerar, son factores legítimos, pero yo confío en que el Tribunal Constitucional va a tomar una decisión arreglada de la Constitución dentro del contexto político en el que estamos, dentro de la opción de la Constitución y de la alternativa que nos ha dado, ¿no? La Constitución, de alguna forma, ya nos está señalando la puerta de salida de la crisis. La Constitución quiere salir rápido de esta crisis y volver a la normalidad. ¿Cuál es la salida? Es el camino que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones. Elecciones complementarias en 4 meses. Ojalá, Omar, porque la verdad que a pesar de 3 magistrados, hay otros 4 que se han pasado también por todos los medios de comunicación adelantando opinión. Así como cuestionamos a este señor Ortiz de Ceballos, también es cuestionable pues, que los miembros del Tribunal Constitucional se estén pronunciando, no abiertamente sobre determinados temas, pero adelantando más o menos cuál sería su posición. Y justamente son los que tienen más carga ideológica, que son los de izquierda, que son Ledesma, Eloy Espinosa, Ramos, me parece. Entonces tampoco habla bien de ellos, ¿no? Creo que han debido guardar la compostura y silencio, finalmente. Y dentro del pleno, que se va a llevar a cabo mañana, y en los otros plenos que vienen a continuación, ahí es donde deben de exponer sus ideas y argumentarlas y finalmente votarán. Bueno, pero bajo ese argumento, Javier, perdóname, porque claro, estamos mencionando a varios magistrados, pero también hay otras posiciones que dicen que Sardón, que fue uno de los que propuso antes que Olaechea llamara a la Comisión de Venecia para que vea el tema de adelanto de elecciones, es simpatizante con el fujimorismo, porque fue fuerza
Popular lo que lo puso, el mismo magistrado Blume, hay voces que dicen que él también es fujimorista, Ferrero, que finalmente fue elegido también con los votos del fujimorismo, pero claro, nos ponemos en esa discusión de la carga ideológica de cada uno. Pero tiene algo, por eso digo, sí tiene una carga ideológica, que más allá de las simpatías de cada uno, creo que hay unos que tienen más carga ideológica que otros. Son los que finalmente han estado en los medios de comunicación. Creo que es imposible que los magistrados no tengan simpatía, una orientación, ¿no? Pero finalmente ellos hablan por sus sentencias, hablan por sus actos, hablan por sus resoluciones. Esperemos a ver cómo resuelven todos estos puntos de los cuales hemos estado conversando. Quería pasar, señores, a la otra crisis, ya no la crisis política que también está vinculada al plano constitucional, sino la crisis judicial, en la que nos hemos visto inmersos, iba a decir desde el año pasado con los audios, pero realmente solamente vimos la dimensión de la crisis con los audios, o escuchamos con los audios, pero esta crisis viene de mucho más atrás, y ustedes que son abogados claramente lo conocen, y ahora se enfoca en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Conformada por 5 fiscales supremos, de los cuales 3 están implicados en esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, y el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, los estaba investigando. Y ellos 3 se han puesto de acuerdo con sus 3 votos contra 2 para que aparten a Pablo Sánchez, y este caso lo ve ahora la fiscal Zoraida Ábalos. Sí, esto es una situación realmente increíble, inverosímil, en la cual no hay ningún tipo de respeto pues por la institucionalidad de la Fiscalía, ¿no? Que 3 señores que son justamente los investigados, cuando la investigación se está acercando a ellos, decidan apartar al fiscal supremo, además que su par, Pablo Sánchez, me parece realmente que ya estamos pues en un extremo nefasto. Ahora, han pedido, según entiendo, que todo lo actuado, todo lo investigado por Pablo Sánchez hasta la fecha, en todos estos meses, quede sin efecto, quede totalmente nulo. No sé si esto es posible o no. Lo que sucede es que, en puridad, finalmente quien tiene que llevar esta investigación es la fiscal de la Nación, pero en los hechos se lo delegaron al señor Pablo Sánchez, porque evidentemente Chávarri, que era fiscal de la Nación en ese entonces, no podía investigarse él mismo. Entonces se lo delegaron al señor Sánchez. El señor Sánchez ha seguido con la investigación y ha seguido durante todo este tiempo. Yo no entiendo finalmente por qué estos miembros de estos fiscales supremos no cuestionaron en ese momento el tema y lo vienen a cuestionar ahora. Si bien en puridad lo tiene que llevar el fiscal de la Nación, o la fiscal de la Nación en este caso, pero no habla bien de ellos que cuando los incorporan o los conllevan en la denuncia o amplían la denuncia, porque tengo entendido que solamente uno estaba investigado y de ahí amplían a otros 2, es donde finalmente saltan y empiezan a cuestionar la designación del señor Sánchez como el que ha llevado la investigación. Evidentemente no habla bien de estos señores. Y finalmente lo va a ver la fiscal de la Nación, o sea, ella tendrá que agarrar el tema y seguir con la investigación, o sea, esto no va a quedar tampoco sin verse. Perfecto, señores, muchas gracias a ambos. Javier de Belaúnde Cárdenas, abogado, y Javier Bedoya de Negri, también abogado constitucionalista. Hemos tratado de abordar lo que mañana va a ser un día crucial, sobre todo en las decisiones que se tomen en el Tribunal Constitucional. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque venimos justamente para seguir analizando la situación en la Fiscalía, en el Ministerio Público y las investigaciones sumamente importantes que tiene en curso.